Hola chicos, bienvenidos a La Hoja en Blanco. Mi nombre es Alberto y les voy a estar contando lo que les había prometido. Era sobre el contexto que me pasó de que cuando crees haber superado a alguien y te lo encuentras enfrente, eh, por destinos de Dios, de la vida, de los que planetas se alinean, de lo que cada persona crea. A mí me pasó eso, sumado de que tú dices, te están pasando cosas malas y dices, ok, nada peor me puede pasar. Y sí sucede porque esa persona que te importa o esa persona que tú confías desaparece. Ya, eso me pasó a mí y es horrible, de verdad es feísimo y se los voy a contar. Pero para que podamos entender esto, les voy a contar cómo ha sido la relación que tenía con esa persona, ¿ok? Bueno, resulta es de que yo tenía una amistad con una persona X, ¿ok? Muchísimos años, como que, ¿cuántos? 5 o 6 años, ¿ok? Ya, la cuestión es que la confianza, la comunicación era muy buena. Bueno, era una relación muy unida. Pero en pandemia comenzó como que a distanciarse un poco las cosas. Entonces, claro, porque no nos veíamos y no salíamos ni nada. Pero sí, videollamadas, ¿no? Audios y esas cosas, lo típico de una amistad. De la nada, esta persona desaparece. O sea, ¿cómo les explico desaparecer? Me bloquea, me bloquea de las redes sociales, cambia su número de WhatsApp, ¿ya? Y nunca me respondió el último mensaje que yo había hablado con esa persona. Entonces yo dije, porque comenzó a trabajar, yo dije, bueno, capaz es por el trabajo, ¿verdad? Uno cuando empieza a trabajar y es su primer trabajo, pues es normal, a mí me ha pasado, te alejas un poco de las redes sociales. Entonces yo le di un mes, pero en ese lapsus yo no sabía que me había bloqueado, sino es que no me contestaba los mensajes. Entonces, cuando pasó un mes, yo me doy cuenta que no me respondía, entonces yo me puse pensativo y dije, qué raro, mejor le escribo. Entonces yo abro la ventana, el Messenger, y no podía mandar mensaje porque me quitaba la barra para escribir y me decía, esta persona, ¿no? No sé qué cosa salía. Entonces yo dije, no, qué extraño. Dije, como Facebook falla, yo dije, bueno, lo voy a reiniciar. Le puse F5 o salí de Facebook, volví a entrar y me salió lo mismo. Entonces yo dije, no entendía. Porque claro, pongámonos a pensar, ¿no? Si es una persona que es como si fuese tu mejor amigo o tu mejor amiga o es alguien muy cercano, tú dices, güey, ¿qué voy a pensar de que me va a bloquear, verdad? Es lo último que piensas. Entonces, yo pregunté a otra persona si le podía escribir y me dicen sí, y me manda un screen y me dice, mira que está. Entonces yo dije, ¿qué? Ya, ok. Entonces ya me preocupé y me salté y dije, qué raro. Y para las personas que me conocen, yo soy una persona muy seria en mi trabajo, cuando entrevisto a psicólogos y muchas cosas hasta con mis estudios. Pero cuando son personas que me importan, ¿no? Personas que son muy cercanas mías, pues yo soy sensible, en realidad soy muy sensible en ese aspecto. Entonces me preocupé, me angustié y dije, qué raro, pero ¿por qué me ha bloqueado? Dije yo. Entonces yo le mando un screen a un amigo y me dice, sí, esto es cuando una persona te bloquea. Y yo dije, ¿qué estás hablando? No, es imposible. Y me dijo, no, sí, es cuando te bloquean. Entonces pasaron días y yo tenía el contacto de su hermana. Entonces yo le escribo y le digo, oye, ¿qué tal? Hola, hola. Por si acaso te pregunto, ¿sabes si está, ¿no? Mal, está bien. El último que sé que estaba trabajando, pero no me contestan los mensajes. ¿Pasó algo, sabes? Si es que está molesta, o sea, algo así, pues no. Y me dijo, no, todo está bien, sino que está sé que está muy exhausto, o sea, por todas las cosas que estaba haciendo. Entonces yo le dije, ya. ¿No te he contado nada más? Y me dijo, no, 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 que debería contarme algo, pasó algo, tú qué sabes, Alberto. Entonces yo dije, no, 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 sino es que yo decía en mi mente en ese lapsus, en ese segundo que conversaba, yo le decía, ¿cómo le digo que me bloqueó? Porque obviamente va a pensar que yo soy el malo de la película, porque obviamente soy su amigo, pero no, eh, no va a creer que yo soy el bueno de la película y esa persona no. Entonces dije, no, no le puedo decir. Entonces,
Entonces yo no le dije nada, ¿ok? Entonces dije, ah, ok, está bien, sí, debe ser que está, como tú dices, no exhausto y todas esas cosas, ¿no? Bueno, lo que sé es de que pasaron más días y no me respondía, o sea, no podía responderme porque obviamente me tenía bloqueada. Su WhatsApp no era su WhatsApp, ya había cambiado de número. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Pandemia, no puede salir, no, su hermana no me dice nada, hablé con alguno de sus amigos, me dice que todo estaba bien. Entonces yo dije, pero no está bien, o sea, o me están ocultando algo, o, o también está ocultando la realidad, ¿verdad? Son así. Entonces dije, pucha, ¿cómo hago? ¿No? ¿Qué hago? Entonces comencé a pensar varios días. Y como me considero una persona ansiosa, yo dije, pucha, pensamientos como que yo tuve la culpa. Pero por un momento tú dices, pasan una semana, 2 semanas y dices, ok, ¿me duele? Sí. ¿Me pone triste? Sí. ¿Me pone muy bajoneado? Sí. ¿Por qué? Porque es una persona que yo confío, una persona que me importa y de la nada desaparece. Tengo que seguir. Entonces, eso hice, o sea, comencé a empezar mis cosas, a seguir avanzando con mis cosas. Entrevistas, live, este, postear también acá en la página, mi universidad, mi trabajo, pasar tiempo con mis hermanas, con mis padres y hacer muchas cosas. Incluso mucho me gusta plantar flores, plantas. Entonces también me podía hacer eso. Para distraerme, pues, ¿no? Entonces ya llegaba a un punto en que cada vez que me recordaba lo que yo hacía con esa persona, pues yo decía, pucha, normal, ¿no? O sea, ya como que el dolor, la pena, ya como que se disminuía y tú decías, ok, está funcionando lo que yo estoy haciendo. Pero igual, ¿no? Intentaba, o evitaba, mejor dicho, pensar mucho, porque cuando tú piensas mucho un recuerdo, te angustias y te pones triste. Entonces, yo dije, no, no puedo hacer eso. Bueno, pasó mucho tiempo, esto les digo en el año 2020. Entonces, ya, para este año, 2022, yo no supe nada, borrar cassettes. Este año, hace 10 días aproximadamente, les digo, yo me fui al Parque La Amistad, que está por Surco, no sé si mucha gente conocerá. Entonces yo me fui con un amigo que era acá, que es César. Entonces yo me fui con él y me lo salgo topando. O sea, me salgo topando a esa persona que tú dices, ¿no? Bueno, yo ya superé esa fase, yo ya lo superé, ya la superé, no pasa nada, ¿no? Yo ya volteé la página, ya cerré el ciclo. Entonces yo decía en mi mente eso, pero hasta que nos topamos, ¿no? Hubo una mirada como que eres tú, ¿no? O sea, me topé contigo y yo dije, ah, caray, esto no está bien. ¿Por qué? Porque comencé a sentir, ¿cómo les digo? Cosas bonitas y también tristes. Me alegraba, sí, por una parte, porque no lo veía hace muchísimo tiempo. Pero también me venía una pena. Y la gente que les ha pasado esto, que se topan de nuevo con alguien que no debieron de toparse o no querían toparse, pues te topas, ¿no? O que había superado. Y es que comenzó a venirme recuerdos también tristes, de decir, pucha, mira todo lo que hacíamos y me bloqueó y se desconectó y se cambió de número y me dejó de hablar y no me respondió y no me dijo las cosas en la cara. O sea, vieron muchas cosas negativas que tú dices, ok, yo quiero respuesta de esto. Yo quiero respuesta de esto. Entonces, me vinieron un montón de cosas. Entonces yo me desvío de por donde estábamos yendo porque si no nos íbamos a topar cara a cara. Entonces fue como un roce de costado, ¿no? Pero sí me quedo mirando yo también por unos segundos, pero yo volteo y sigo y le digo a César, César, ¿sabes que vamos por acá? Y nos fuimos por un puente y estábamos caminando. Y yo en mi mente, todo un buen rato, será los 10 minutos luego que pasó eso, estaba mi mente en otro lado. Entonces,
¿Por qué les cuento esto? Porque sucede de que uno pasa por un proceso de querer superar a alguien, pero a veces pensamos que ya está todo saldado, ya todo está curado, por decirlo así. Pero si vuelves a ver a esa persona y vienen recuerdos tristes, negativos, solamente eso, significa que no has superado nada. Solamente has tapado la herida, mas no la has curado. No lo has tratado, no lo has trabajado. Y eso es lo que yo quería llegar con esta anécdota que me pasó. Porque cuando yo llegué a mi casa, me eché a mi cama, miré al techo y dije, me vinieron cosas negativas por lo que hizo, pero también me vinieron cosas positivas, bonitas, o sea, los recuerdos por todas las cosas que hemos hecho juntos. Entonces yo dije, la pregunta, la gran pregunta del millón es, ¿me habré podido, o sea, habré podido tratar esta relación que terminó mal, que lo habré superado, ¿no? Porque ya, o sea, han pasado mucho tiempo y muchas cosas, ¿no? Entonces mucha gente nos pasa esto. Hay personas que yo admiro que superan muy rápido a las personas, ¿no? Y a veces en el proceso de la psicología, cuando tú dices un luto o la pérdida de alguien, o superar a alguien, o aprender a vivir con la ausencia de alguien, es un proceso. O sea, a algunas personas se nos es mucho más rápido que otras, ¿ok? Porque a veces nosotros, ¿cómo nos explicamos, no? A veces uno somos más emocionales que nuestro afecto, nuestro cariño, nuestro amor, nuestras emociones, son, digamos, más fuertes que otras, más intensas en algunas personas que otras. Esto tendría sentido para decir, ok, mis emociones son muy fuertes. Entonces, cuando a mí alguien me decepciona, también mi emoción de pena, tristeza, también va a ser fuerte. Y cuando yo tenga que superar a alguien, mi cuerpo, mi mente, va a tener que aprender a vivir con la ausencia de esta persona. Se los digo, para mí fue muy difícil. Al inicio era muy difícil porque, como les dije al principio, soy muy emocional. Entonces, resulta que esta persona a mí me importaba mucho. Era con quien tú puedes contar los problemas, reírte, llorar, abrazarte, hablar sobre tus proyectos, escuchar un consejo. Y era muy difícil saber de que esa persona se había ido sin saber la responsabilidad de qué había pasado, por qué se terminó, por qué se rompió, por qué se quebró, cuándo, o sea, no se sabe. Yo por lo menos no sé. Entonces, pasó. Mientras tanto, otras personas no. Otras personas son, ok, tú te quieres alejar de mi vida, te vas, ¿no? Y chao. Y esta persona como que se pone, no sé, triste 1 o 2 días y ya está. ¿Y esto está mal? No, no está mal, sino es que las personas tenemos diferentes, o sea, tomamos, percibimos los problemas de diferente forma. Algunos se resienten, se lo toman mucho a pecho, como se dice. Mientras tanto, otras personas no le dan tanta vuelta al problema. Es como que, a ver, ¿cuál es el asunto? Y lo arrancan de la raíz. Duela lo que duela, duela lo que duela. Es la verdad. Yo con un amigo y una amiga conversábamos sobre este tema de cómo las personas nos impregnamos emocionalmente con otras, porque conectamos, creamos puentes de comunicación. Y era sorprendente en lo que llegamos a la conclusión, ¿no? Y es que nosotros, como seres sociables, formamos vínculos o los creamos y los fortalecemos con el tiempo. Pero a veces pero hay veces donde nosotros, los seres humanos, no llegamos a tener una conexión afectiva, sino una conexión netamente social, por decirlo así. No sé si exactamente es esta palabrita, pero, por ejemplo, conexión afectiva, ¿no? Yo le transmito mi cariño, no sé, mi cariño, mi amor, mi afecto.
mientras que hay otras conexiones sociables, simplemente son temas laborales, no hay ningún vínculo afectivo ahí. Entonces es como que más fácil desimpregnarse. Las personas que, por ejemplo, a ver, para poder poner un contexto más claro, tu promoción del colegio, más claro. Eh, Seguro has tenido un mejor amigo, una mejor amiga, o tu pareja capaz hasta ahí, ¿no? Pero tú no has sido pareja de todo el salón. Tú no has sido, no, tus 38 o 30 y tantos amigos o 20 y tantos amigos, no todos son tus mejores amigos. O sea, tú te recuerdas, ¿verdad? Uno, dos o hasta tres nombres de tu promoción que tú querías mucho, porque creaste una conexión afectiva con ellos. Pero, por ejemplo, con el buscapleitos, con el que menos hablaba, con el que más faltaba, ¿tenías conexión con él? Sí, pero más social. O sea, ¿cómo? Era por hacer trabajos, grupos de exposición, exámenes grupales, ¿no? Pero más que eso, no. Si esta persona te hacía algo, ¿llorarías? No, porque no había ningún vínculo afectivo. Pero si tu mejor amigo de tu salón te hacía algo, te iba a doler, por supuesto, ¿verdad? Te ponías triste, ibas a llorar al baño, y entre otras cosas. Sucede igual. Sucede igual con esto, ¿no? A veces sucede que nos pasa, que a veces creamos vínculos afectivos y con otros no. A mí me pasó eso. Entonces, fue muy difícil, ¿sí? Ver esto, porque pasar en carne y hueso esto es de contarlo, ¿no? Porque a veces pensamos que solo nos pasa a nosotros, y no es cierto, nos pasa a mucha gente. Y esto debemos de problematizarlo y también buscarle un lado reflexivo, porque no podemos mentirnos. No está bien mentirnos, no está bien decir, ah, no, sí lo superé, ah, sí la superé, pero cuando lo veo o cuando lo mencionan o la mencionan en una reunión, comienzo a renegar, comienzo a hablar mal o ponerle adjetivos negativos o comienzo a ponerme serio, brusco, violento. Y tú dices, no, yo estoy bien, estoy bien. Y otra persona tiene que venir y te diga, pero estás haciendo todo esto. Estás siendo violento, estás hablando mal de él, estás rajando de él, te has quedado callado, has bajado tu mirada. A veces nosotros no nos damos cuenta. Esto es mucha parte inconsciente que a veces hacemos o nuestros reflejos o proyectamos ciertas cosas. Que justo con César lo habíamos hablado en un podcast anterior sobre el inconsciente. A veces hacemos cosas sin querer y estamos reflejando lo que sentimos o cómo estamos en ese instante. Entonces sí, me pasó esta anécdota, quería compartirlo con todos ustedes. Y no está mal, ¿no? No está mal saber si estás viendo por un buen camino o por un mal camino en superar a alguien. Y una de las cosas que a mí me valió mucho, mucho cómo superar a alguien es admitir que te va a hacer falta. O sea, eso tenemos que aprender las personas, a admitir lo que nos está pasando y no buscar un escape, no irnos a las drogas, no irnos al alcohol, no hacer libertinaje con nuestras vidas, ¿no? Porque no nos va a ayudar en nada. Entonces, lo primero es admitirlo. Yo tuve que admitir que esa persona ya no iba a estar conmigo y me dolió. Y luego de admitirlo, tienes que expresar lo que te hace sentir eso. ¿Cómo te hace sentir admitir que ya no esté esa persona en tu vida? Es fuerte. Algunas personas gritan, lloran, quieren estar solos, quieren estar con alguien, quieren estar de viaje, quieren que alguien los abrace, quieren solamente, o sea, muchas cosas. Pero tenemos que admitirlo y expresar lo que sentimos de forma sana. Eso es importante, de forma sana. ¿No? Yo expresé de muchas formas la ausencia de esa persona, tocando guitarra, escribiendo, cantando, no sé, pidiéndole a alguien que por favor se podía estar conmigo, ¿no? Para conversar o para ver una película, o sea, de muchas formas, porque yo era mi forma, mi proceso de superar a esa persona, ¿no? Entonces, luego de hacer eso, ¿no? De expresar lo que tú sientes, lo tercero es decir, ok, me recuerdo de cosas
tristes o por lo que está haciendo, pero también me tengo que recordar cosas bonitas. O sea, he tenido que hacer cosas bonitas con esa persona o no, porque por algo tengo una relación de tantísimos años con esta persona. ¿Qué cosas buenas hemos hecho? Y puedes enumerarlas. ¿Para qué? Para que cuando venga esa angustia, esa pena, tú también digas, no, no, aguanta. No solamente cosas tristes o lo que hizo fue lo que pasó, me puedo recordar a esa persona, sino que también hice cosas, muchas cosas bonitas. También me aconsejó bien en su momento, también me acompañó bien en su momento. Y eso yo tengo que llevarlas en mi vida para que yo no me llene de resentimiento. Porque todas las personas no somos perfectas. En algún momento te podemos fallar, en algún momento podemos no estar para ti. A pesar que alguien te diga yo voy a estar para ti para siempre, mentira. No, porque ese ser humano, esa persona que te está diciendo, tiene proyectos, tiene metas, tiene sus propios problemas, tiene sus propios objetivos. Entonces, también tiene que pasar en el momento que tiene que estar solo esa persona. Entonces, es un proceso, es varias fases que uno tiene que estar pasando. Y hay gente que todo esto que les estoy diciendo lo hacen en 2, 3 días. Yo lo hice en a mi propio tiempo, a mi propio espacio. Yo admitía esta ausencia y aprendí a hacer todas estas cosas 2, 3 días, ¿no? Y fue así, o sea, fueron meses, para mí fueron, ¿cuánto? Pues 2, 3 meses. Y yo de ahí, a partir del tercer mes, terminar el tercer mes, yo dije, no, tengo que seguir con mis cosas, tengo que seguir avanzando, tengo que proponerme más cosas. Y así fue, y así fue, y así fue, ¿no? Y una vez que tú admites, expresas, tienes bonitos recuerdos, haces un flashback, creo que se le dice, eh, comienzas a plantearte, o sea, comienzas a iniciar, a seguir adelante. Porque no podemos solamente enfocarnos en el pasado, en lo que ya pasó, porque no podemos cambiarlo. Y ir avanzando paso a paso. Hay personas que sí, ya caminamos, otros damos un paso a la vez. Y está bien, pero a veces, como les digo, nadie está preparado a veces para volverse a encontrar con alguien que caló mucho en tu vida. En las relaciones de pareja, como también de amistades, que te marcan bastante, sucede. Y nos topamos con esta persona a veces y tú dices, ¿qué hago? ¿No? Y a veces hasta te ríes o tu mente se queda en blanco. Entonces, a mí me pasó eso. Entonces, no sabía qué hacer tampoco en ese instante. Pero bien, si me preguntan al final qué pasó, bueno, no hablé con esa persona, no me acerqué a esa persona, porque yo ya había volteado mi página. O sea, yo ya había cerrado mi ciclo. Porque queramos o no, ¿no? Y esto es personal en mi vida, ese es personal mío, no digo que lo compartan igual ustedes, es que mucha gente, uno tiene que plantearse lo siguiente: si esa persona tuvo la fuerza, toda la predisposición de bloquearme, de cambiarse de número de teléfono, de desaparecer, de no darme explicaciones, de hacer que sus amigos o familia que yo me conocía con ellos no me dijeran nada, es porque él lo quiso así. Entonces, si él lo quiso, él fue consciente. Entonces, yo también tengo que ser consciente de las cosas que estoy haciendo y tengo que seguir adelante. Por lo tanto, ir a buscarlo, ir a hablar con esa persona no va a servir de nada. Y supongo que alguien dirá, Alberto, pero ¿no te gustaría saber por qué esa persona se fue? A veces no es el momento ni el lugar, menos el tiempo para saberlo. Capaz en ese instante no era el momento. Yo sentí que no era así, por eso es que yo seguía adelante, porque si hubiera sido así, esa persona se hubiese acercado y me hubiese hablado. Pero no, no fue así. Entonces, por algo les digo de que a veces hay respuestas, creo yo, no creo que sea así, pero yo no creo que para todas las personas sea así, pero para mí sí. Yo creo que a veces hay respuestas que tardan en salir, pero salen, pero a veces no. Y hay otras que a veces nunca los llegas a saber
las razones o el por qué. Así que eso me pasó a mí. Si me dicen cómo me siento ahora, me siento bien, me siento feliz. Por muchas cosas que me están pasando, la página, la universidad, mi trabajo, la salud, mi familia, mis amigos, todo, todo, todo. En realidad estoy muy feliz por muchas cosas y eso es lo importante, ¿no? Voltear la página y seguir adelante. Y bien, decirles eso, chicos, espero que les ayude esta historia, esta reflexión. Estoy cumpliendo con lo que les había dicho. Y estén muy atentos porque se vienen más novedades. El mes de agosto, ahorita se los voy a comentar, el mes de agosto está un boom para la página. Y es que tenemos invitados el 1 de agosto, el 8 de agosto, el 15, el 22, el 29, donde vamos a estar entrevistando a psicólogos, psicólogas profesionales de diferentes países, entre ellos Argentina, Ecuador, México, un montón de cosas que se vienen, en la cual ustedes podrán hacerle preguntas a los invitados, no se la vayan a perder. Empezamos con este lunes 1 de agosto sobre cuánto es importante ir a terapia, así que no se lo vayan a perder, chicos. Un fuerte abrazo desde aquí. Cuídense mucho y ya estamos conversando para pasar otro día, otro momento distinto, solamente aquí con nosotros en la Hoja en Blanco. Así que, chicos, nos vemos, espero verlos de verdad el día lunes 1 de agosto a las 8 de la noche hora peruana y 9 de la noche hora de Bolivia. Así que cuídense, chicos, nos vemos.